Platón. La República o el Estado. Libro séptimo. Ahora, proseguí, represéntate el estado de la naturaleza humana con relación a la educación y a su ausencia, según el cuadro que te voy a trazar. Imagina un antro subterráneo que tenga en toda su anchura una abertura que dé libre paso a la luz, y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supóngase un fuego cuyo resplandor los alumbra, y un camino elevado entre este fuego y los cautivos. Supón a lo largo de este camino un tabique, semejante a la mampara que los titiriteros ponen entre ellos y los espectadores, para exhibir por encima de ella las maravillas que hacen. Ya me represento todo eso, dijo. Figúrate ahora unas personas que pasan a lo largo del tabique llevando objetos de toda clase, figuras de hombres, de animales de madera o de piedra, de suerte que todo esto sobresale del tabique. Entre los portadores de todas estas cosas, como es natural, unos irán hablando y otros pasarán sin decir nada. Extraños prisioneros y cuadro singular, dijo. Se parecen, sin embargo, a nosotros punto por punto, dije. Por lo pronto, ¿crees que puedan ver otra cosa, de sí mismos y de los que están a su lado, que las sombras que el fuego proyecta enfrente de ellos en el fondo de la caverna? ¿Cómo habían de poder ver más, dijo, si desde su nacimiento están precisados a tener la cabeza inmóvil? Y respecto de los objetos que pasan detrás de ellos, ¿pueden ver otra cosa que las sombras de los mismos? ¿Qué otra cosa, si no? Si pudieran conversar unos con otros, ¿no convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de las cosas mismas? Por fuerza. ¿Y si en el fondo de su prisión hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes? ¿Se imaginarían oír hablar a otra cosa que a las sombras mismas que pasan delante de sus ojos? No, por Zeus, exclamó. En fin, no creerían que pudiera existir otra realidad que estas mismas sombras de objetos fabricados, dije yo. Es forzoso por completo, dijo. Mira ahora, proseguí, lo que naturalmente debe suceder a estos hombres, si se les libra de las cadenas y se les cura de su ignorancia. Que se desligue a uno de estos cautivos, que se le fuerce de repente a levantarse, a volver la cabeza, a marchar y mirar del lado de la luz, hará todas estas cosas con un trabajo increíble. La luz le ofenderá a los ojos, y el alucinamiento que habrá de causarle le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veía antes. ¿Qué crees que respondería si se le dijese que hasta entonces solo había visto fantasmas y que ahora tenía delante de su vista objetos más reales y más aproximados a la verdad? Si enseguida se le muestran las cosas a medida que se vayan presentando y a fuerza de preguntas se le obliga a decir lo que son, no se le pondrá en el mayor conflicto y no estará él mismo persuadido de que lo que veía antes era más real que lo que ahora se le muestra? Mucho más, dijo. ¿Y si se le obligase a mirar la luz misma, no sentiría dolor en los ojos? ¿No volvería la vista para mirar a las sombras, en las que se fija sin esfuerzo? ¿No creería hallar en estas más distinción y claridad que en todo lo que ahora se le muestra? Así es, dijo. Si después se le saca de allí a la fuerza y se le lleva por el sendero áspero y escarpado hasta encontrarla claridad del sol, ¿qué suplicio sería para él verse arrastrado de esa manera? ¿Cómo se enfurecería? Y cuando llegara a la luz del sol, deslumbrados sus ojos con tanta claridad, ¿podría ver ninguno de estos numerosos objetos que llamamos seres reales? Al pronto no podría, dijo. Necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente sería, primero, sombras, después, las imágenes de los hombres y demás objetos reflejados sobre la superficie de las aguas, y por último, los objetos mismos. Luego, dirigiría sus miradas al cielo, al cual podría mirar más fácilmente durante la noche a la luz de la luna y de las estrellas que en pleno día a la luz del sol. ¿Cómo no? Y al fin podría, creo yo, no solo ver la imagen del sol en las aguas y donde quiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra y tal cual es. Necesariamente, dijo. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que el sol es el que crea las estaciones y los años,
el que gobierna todo el mundo visible y el que es, en cierta manera, la causa de todo lo que se veía en la caverna. Es evidente que llegaría, después de aquellas, a hacer todas estas reflexiones, dijo. ¿Y qué? Si en aquel acto recordaba su primera estancia, la idea que allí se tiene de la sabiduría y a sus compañeros de esclavitud, ¿no se regocijaría de su mudanza y no se compadecería de la desgracia de aquellos? Efectivamente. ¿Crees que envidiaría aún los honores, las alabanzas y las recompensas que allí, supuestamente, se dieran al que más pronto reconociera las sombras a su paso, al que con más seguridad recordara el orden en que marchaban yendo unas delante y detrás de otras o juntas, y que en este concepto fuera el más hábil para adivinar su aparición? ¿O que tendría envidia a los que eran en esta prisión más poderosos y más honrados? ¿No preferiría, como Aquiles en Homero, trabajar la tierra al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? No dudo que estaría dispuesto a sufrir cualquier destino antes que vivir de esa suerte, dijo. Fija tu atención en lo que voy a decirte, seguí. Si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su antiguo puesto, al dejar de forma repentina la luz del sol, ¿no se le llenarían los ojos de tinieblas? Ciertamente, dijo. ¿Y si cuando no distingue aún nada, antes de que sus ojos hayan recobrado su aptitud, lo que no podría suceder en poco tiempo, tuviese precisión de discutir con los otros prisioneros sobre estas sombras, no daría lugar a que éstos se rieran, diciendo que por haber salido de la caverna se le habían estropeado los ojos, y no añadirían, además, que sería para ellos una locura el intentar semejante ascensión, y que si alguno intentara desatarlos y hacerlos subir sería preciso cogerle y matarle? Sin duda, dijo. Y bien, mi querido Glaucón, dije, esta es precisamente la imagen que hay que aplicar a lo que se ha dicho antes. El antro subterráneo es este mundo visible, el fuego que le ilumina es la luz del sol, en cuanto al cautivo, que sube a la región superior y que la contempla. Si lo comparas con el alma que se eleva hasta la esfera inteligible, no errarás, por lo menos, respecto a lo que yo pienso, ya que quieres saberlo. Sabe Dios solo si es conforme con la verdad. En cuanto a mí, lo que me parece en el asunto es lo que voy a decirte. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad, pero una vez percibida no se puede menos de sacar la consecuencia de que ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de recto en el universo, que, en este mundo visible, ella es la que produce la luz y el astro de que ésta procede directamente, que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia, y en fin, que ha de tener fijos los ojos en esta idea el que quiera conducirse sabiamente en la vida pública y en la vida privada. Soy de tu dictamen en cuanto puedo comprender tu pensamiento, dijo. Admite, por lo tanto, también y no te sorprenda, dije, que los que han llegado a esta sublime contemplación desdeñan tomar parte en los negocios humanos, y sus almas aspiran sin cesar a fijarse en este lugar elevado. Así debe suceder si es que ha de ser conforme con la imagen que yo he trazado. Sí, así debe ser, dijo. Es extraño que un hombre, dije yo, al pasar de esta contemplación divina a la de los miserables objetos que nos ocupan, se turbe y parezca ridículo cuando, antes de familiarizarse con las tinieblas que nos rodean, se vea precisado a entrar en discusión ante los tribunales o en cualquier otro paraje sobre sombras y figuras de justicia, reflejos las unas de las otras, y explicar cómo él las concibe delante de personas que jamás han visto la justicia en sí misma. No veo en eso nada que me sorprenda, dijo. Antes bien, dije, un hombre sensato reflexionará que la vista puede turbarse de dos maneras y por dos causas opuestas, por el tránsito de la luz a la oscuridad o por el de la oscuridad a la luz, y aplicando a los ojos del alma lo que sucede a los del cuerpo, cuando vea a aquella turbada y entorpecida para distinguir ciertos objetos, en vez de reír sin razón al verla en tal embarazo, examinará si éste procede de que el alma viene de un estado más luminoso o si es que al pasar de la ignorancia a la luz, se ve deslumbrada por el excesivo resplandor de ésta. En el primer caso, la felicitará por su turbación y en el segundo lamentará su suerte, y si quiere reírse a su costa, sus burlas serán menos ridículas que si se dirigiesen al alma que desciende de la estación de la luz. Lo que dices es muy razonable, asintió. Si todo esto es cierto, dije, debemos concluir que la ciencia no se aprende de la manera que ciertas gentes pretenden. Se jactan de poder hacerla entrar en un alma donde no existe,
poco más o menos del mismo modo que se volvería la vista a un ciego. Lo dicen resueltamente y con vino. Pero lo que estamos diciendo nos hace ver, dije, que cada cual tiene en su alma la facultad de aprender mediante un órgano destinado a este fin, que todo el secreto consiste en llevar este órgano, y con él el alma toda, de la vista de lo que nace a la contemplación de lo que es, hasta que pueda fijar la mirada en lo más luminoso que hay en el ser mismo, es decir, según nuestra doctrina, en el bien, en la misma forma que si el ojo no tuviera un movimiento particular, sería necesario que todo el cuerpo girase con él al pasar de las tinieblas a la luz, ¿no es así? Sí. En esta evolución, que se hace experimentar al alma, todo el arte consiste en hacerla girar de la manera más fácil y más eficaz. No se trata de darle la facultad de ver, porque ya la tiene, sino que lo que sucede es que su órgano está mal dirigido y no mira a donde debía mirar, y esto es precisamente lo que debe corregirse. Tal parece, dijo. Y así, mientras con las demás virtudes del alma sucede poco más o menos como con las del cuerpo. Cuando no se han obtenido de la naturaleza, se adquieren mediante la educación y la cultura. Respecto a la facultad de saber, en cambio, como es de una naturaleza más divina, jamás pierde su poder. Se hace solamente útil o inútil, ventajosa o perjudicial, según la dirección que se le da. ¿No has observado hasta dónde llevan su sagacidad los hombres conocidos como malos pero inteligentes? ¿Con qué penetración su alma ruin discierne todo lo que les interesa? Su vista no está ni debilitada ni turbada, y como la obligan a servir como instrumento de su malicia, son tanto más maléficos cuanto son más sutiles y perspicaces. En efecto, dijo. Pues bien, dije, si desde la infancia se hubieran atajado estas tendencias naturales, que como otros tantos pesos de plomo innatos arrastran al alma, por adherencia a los placeres sensuales y groseros, y la obligan a mirar siempre hacia abajo, si después de haberla librado de estos pesos, se hubiera dirigido su mirada hacia la verdad, aquella misma alma la habría distinguido con la misma sagacidad que ve ahora aquello hacia lo que mira. Así parece, dijo. ¿No es una consecuencia natural, dije, o más bien necesaria, de todo lo que hemos dicho, que ni los que no han recibido educación alguna y que no tienen conocimiento de la verdad, ni aquellos a quienes se ha dejado que pasaran toda su vida en el estudio y la meditación, son a propósito para el gobierno de los estados, los unos, porque en su conducta no tienen un punto fijo por el que puedan dirigir todo lo que hacen en la vida pública y en la vida privada, y los otros porque no consentirán nunca que se eche sobre ellos semejante carga, creyéndose ya en vida en las islas de los bienaventurados? Es verdad, dijo. A nosotros que fundamos una república, dije yo, nos toca obligar a los hombres de naturaleza privilegiada a que se consagren a la más sublime de todas las ciencias, contemplando el bien en sí mismo y elevándose hasta él por ese camino áspero de que hemos hablado, pero después que hayan llegado a ese punto y hayan contemplado el bien durante cierto tiempo, guardémonos de permitirles lo que hoy se les permite. ¿Qué? No consentiremos que se queden en esta región superior, dije, negándose a bajar al lado de los desgraciados cautivos para tomar parte en sus trabajos, y aun en sus honores, cualquiera que sea la situación en que se vean. ¿Pero habremos de ser tan duros con ellos?, preguntó. ¿Por qué condenarles a una vida miserable cuando pueden gozar de una suerte más dichosa? Vuelves, mi querido amigo, dije, a olvidar que la ley no debe proponerse por objeto la felicidad de una determinada clase de ciudadanos con exclusión de las demás, sino la felicidad del Estado todo, que a este fin debe unirse a todos los ciudadanos en los mismos intereses, comprometiéndose por medio de la persuasión o de la autoridad a que se comuniquen unos a otros todas las ventajas que están en posición de procurar a la comunidad y que al formar con cuidado semejantes ciudadanos, no sé, pretende dejarlos libres para que hagan de sus facultades el uso que les acomode, sino servirse de ellos con el fin de fortificar los lazos del Estado. Es verdad, dijo, se me había olvidado. Por lo demás, ten presente, mi querido Glaucón, dije, que nosotros no vamos a perjudicar a los filósofos que se formen entre nosotros, sino que podremos exponerles muy buenas razones para obligarles a que se encarguen de la guarda y de la dirección de los demás. Les diremos, en otros estados puede excusarse a los filósofos que evitan la molestia de los negocios públicos, porque deben su sabiduría solo a sí mismos, puesto que se han formado solos, a pesar del gobierno. Por lo tanto, es justo que lo que solo se debe a sí mismo en su origen y en su desarrollo no esté obligado a ninguna clase de
retribución para con nadie, pero a vosotros, en cambio, os hemos formado consultando el interés del Estado y el vuestro, para que, y como en la República de las abejas, seáis en esta nuestros jefes y nuestros reyes, y con esta intención os hemos dado una educación más perfecta, que os hace más capaces que todos los demás para unir ambos aspectos. Descended, pues, uno tras otro, cuanto sea necesario, a la vivienda de los demás, acostumbrad vuestros ojos a las tinieblas que allí reinan, y cuando os hayáis familiarizado con ellas, veréis infinitamente mejor que los de allí, distinguiréis mejor que ellos las imágenes y aquello que reflejan, porque habéis visto en otra parte la verdad de lo bello, de lo justo y de lo bueno. Y así, el Estado nuestro y vuestro vivirá a la luz del día, y no en sueños, como la mayor parte de los demás estados, donde los jefes se baten por sombras vanas y se disputan con encarnizamiento la autoridad, que miran como un gran bien. Pero la verdad es que todo estado en que los que deben mandar no muestren empeño por engrandecerse necesariamente, ha de ser el que viva mejor y ha de reinar en él la concordia, mientras que al que tenga otra clase de gobernantes no puede menos de sucederle todo lo contrario. Es cierto, dijo. ¿Se resistirán, pues, nuestros discípulos a estas razones? ¿Se negarán a cargar alternativamente con el peso del gobierno, para ir después a pasar juntos la mayor parte de su vida en la región de la luz pura? Es imposible que lo rehúsen, dijo, porque son justos y justas también nuestras exigencias. Pero entonces cada uno de ellos, al contrario de lo que sucede en todas partes, aceptará el mando como un yugo inevitable. Así es, mi querido amigo, dije yo. Si puedes encontrar para los que deben obtener el mando una condición que ellos prefieran al mando mismo, también podrás encontrar una república bien ordenada, porque en ella solo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad. Pero dondequiera que hombres pobres, hambrientos de bienes y que no tienen nada por sí mismos, aspiren al mando, creyendo encontrar en él la riqueza que buscan, allí no ocurrirá así. Cuando se disputa y se usurpa la autoridad, esta guerra doméstica e intestina arruinará al fin al Estado y a sus jefes. Nada más cierto, dijo. ¿Conoces alguna condición, pregunté, como no sea la del verdadero filósofo, que pueda inspirar el desprecio de las dignidades y de los cargos públicos? No conozco otra, por Zeus. Dijo. Además, no conviene confiar la autoridad a los que están ansiosos de poseerla, porque en tal caso la rivalidad hará nacer disputas entre ellos. Pues cómo no. ¿A quién obligarás a aceptar el mando, entonces, sino a los que, instruidos mejor que nadie en la ciencia de gobernar, cuentan con otra vida y otros honores que prefieren a los que ofrece la vida política? No me dirigiría a otros, dijo. ¿Quieres ahora que examinemos juntos de qué manera formaremos los hombres de este carácter? ¿Y cómo los haremos pasar de las tinieblas a la luz? ¿Cómo se dice de algunos que pasaron del Hades a la estancia de los dioses? ¿Cómo no había de querer? Dijo. No se trata aquí de un lance de tejo como en el juego, sino de imprimir al alma un movimiento que la eleve de la luz tenebrosa que la rodea hasta la verdadera luz del ser por el camino que por esto mismo llamaremos verdadera filosofía. Muy bien. Conviene ahora ver cuál es, entre las ciencias, la propia para producir este efecto. ¿Cómo no? Y bien, mi querido Glaucón, ¿cuál es la ciencia que eleva el alma desde lo que nace hasta lo que es? Al mismo tiempo, fijo mi reflexión en otra cosa. ¿No hemos dicho que era preciso que nuestros filósofos se ejercitasen durante su juventud en el ejercicio de las armas? Sí que lo dijimos. Por lo tanto, es preciso que la ciencia que busquemos, además de esta primera ventaja, tenga otra. ¿Cuál? La de no ser inútil a los guerreros. Sin duda así debe ser, si es posible, dijo. Ahora bien, ¿no hemos comprendido ya en nuestro plan de educación la música y la gimnasia? Eso es, dijo. Pero la gimnasia tiene por objeto, si recuerdas, lo que está expuesto a la generación y a la corrupción, toda vez que su destino es examinar lo que puede aumentar o disminuir las fuerzas del cuerpo. Eso parece. Luego no es esta la ciencia que buscamos. No, no lo es. ¿Será la música tal como queda explicada más arriba? Pero recordarás, dijo, que la música corresponde a la gimnasia, aunque en un género opuesto.
Su fin, decíamos, es el de arreglar las costumbres de los guerreros, comunicando a su alma, no una ciencia, sino un cierto acuerdo mediante el sentimiento de la armonía, y una cierta regularidad de movimientos mediante la influencia del ritmo y de la medida. La música emplea con un propósito semejante los discursos, sean verdaderos o fabulosos, siguió, pero no he visto que comprenda ninguna de las ciencias que buscas, o sea las propias para elevar el alma hasta lo que tú investigas ahora. Me recuerdas exactamente lo que ya hemos dicho, dije yo, en efecto. No hemos creído que la música comprenda nada semejante a lo que buscamos. Pero mi querido Glaucón, ¿dónde encontraremos esa enseñanza? No es ninguna de las artes mecánicas, porque nos han parecido demasiado innobles para el caso. ¿Cómo no? Sin embargo, si descartamos la música, la gimnasia y las artes, ¿qué más enseñanzas nos quedan? Si no encontramos nada más fuera de esas, acudamos a una que se aplique a todas ellas. ¿Cuál? La que es tan común, por ejemplo, que todas las artes y razonamientos se sirven de ella, y que es imprescindible aprender entre las primeras. ¿Qué es ello?, preguntó. Conocer lo que es 1, 2, 3, esa ciencia tan vulgar. Yo lo llamo, en general, números y cálculo. ¿No es cierto que toda ciencia y arte deben participar de ella? Muy cierto, dijo. ¿No lo hace también el arte militar?, pregunté. Le es absolutamente necesaria, dijo. En verdad, dije, Palamedes, en las tragedias, nos representa siempre a Agamenón como un raro general. ¿No has observado que se alaba, por haber inventado los números, de haber formado el plan de campaña delante de Ilión, y de haber hecho la enumeración de las naves y de todo lo demás, como si antes de él hubiera sido imposible practicar todo esto, y como si, al mismo tiempo, Agamenón no supiese cuántos pies tenía, puesto que, si hemos de creerle, no sabía ni aun contar? ¿Qué idea crees que debería formarse de un general semejante? Si es cierto eso, resultaría ciertamente extravagante, dijo. Pondremos, pues, como otra enseñanza necesaria a un guerrero la de los números y del cálculo. Le es indispensable, más que ninguna otra, dije, a aquel que quiera entender algo sobre el modo de ordenar un ejército, más bien al que quiera ser hombre. ¿Tienes la misma idea que yo con relación a esta enseñanza?, dije. ¿Qué idea? Parece tener por naturaleza la ventaja que buscamos, la de llevar a la comprensión, pero nadie sabe servirse de ella como es debido, pese a que es la más apta para atraer hacia la esencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Trataré de explicarte lo que pienso, dije. A medida que vaya yo distinguiendo las cosas que creo propias para conducir a donde decimos de las que no lo son. Considera tú sucesivamente el mismo objeto que yo, después concede o niega según lo tengas por conveniente, y por este medio veremos mejor si la cosa es tal como yo me imagino. Ve mostrándolo, dijo. Mira, pues, dije, si quieres, lo que te muestro, que, entre las cosas sensibles, unas no invitan en manera alguna al entendimiento a fijar en ellas su atención, porque los sentidos son los jueces competentes en este caso, y otras obligan al entendimiento a reflexionar, porque los sentidos no podrían pronunciar un juicio sano sobre ellas. Hablas, sin duda, de los objetos lejanos y de las pinturas sombreadas, dijo. No has comprendido bien lo que quiero decir, contesté. Pues, ¿qué quieres decir?, preguntó. Entiendo por objetos que no invitan al alma a la reflexión, dije, aquellos que no excitan al mismo tiempo dos sensaciones contrarias, y por objetos que invitan al alma a reflexionar entiendo aquellos que dan origen a dos sensaciones contrarias, puesto que los sentidos no se dan cuenta de que sea tal cosa o tal otra opuesta. Ya hiera el objeto los sentidos de cerca o de lejos. Para hacerte comprender mejor mi pensamiento, he aquí lo que llamaríamos tres dedos, el pequeño, el siguiente y el del medio. Muy bien, dijo. Ten entendido que los supongo vistos de cerca, y ahora haz conmigo esta observación. ¿Cuál? Cada uno de ellos nos parece igualmente un dedo. Poco importa en este concepto que se le vea en medio o al extremo, blanco o negro, gordo o delgado, y así de lo demás. Nada de esto obliga al alma de la mayoría a preguntar al entendimiento qué es un dedo, porque jamás la vista ha atestiguado que un dedo fuese, al mismo tiempo, lo contrario de un dedo. No, sin duda, dijo.
Es natural, pues, dije, que en este caso nada excite ni despierte al entendimiento. Es natural. Pero la vista juzga como es debido de la magnitud o de la pequeñez de estos dedos. Para juzgar bien, es indiferente que el uno de ellos esté en medio o a los extremos. Lo mismo digo de lo grueso y de lo delgado, de la blandura y de la dureza por lo que respecta al tacto. En general, la relación de los sentidos sobre todos estos puntos no es muy defectuosa. Lo que pasa con cada uno de ellos no es lo siguiente: que el sentido destinado a juzgar lo que es duro no puede hacerlo sino después de haber juzgado lo que es blando, y dice al alma que el cuerpo que la afecta es al mismo tiempo duro y blando. Así es, dijo. No es inevitable entonces, dije, que el alma se encuentre embarazada al preguntarse qué entiende esta sensación por duro, ya que también lo llama blando. La sensación de pesantez y de ligereza ¿no produce en el alma igual incertidumbre acerca de la naturaleza de la pesantez y de la ligereza, cuando la misma sensación le dice que el mismo cuerpo es pesado y ligero? Semejantes testimonios deben parecer bien extraños al alma, en efecto, dijo, y exigen de su parte un serio examen. Es, pues, natural que el alma, dije, llamando entonces en su auxilio al entendimiento y al cálculo, trate de examinar si cada uno de estos testimonios recae sobre una sola cosa o sobre dos. ¿Cómo no? Mas si resulta que son dos cosas, ¿no le parecerá cada una de ellas distinta de la otra? Sí. Ahora bien, si cada una de ellas es una, y ambas juntas son dos, las concebirá ambas como separadas, porque, si las concibiese como no separadas, no sería ya la concepción de dos cosas, sino la de una sola. Muy bien. La vista, decíamos, percibe, pues, la magnitud y la pequeñez, no como dos cosas separadas, sino como cosas confundidas, ¿no es cierto? Sí. Y para distinguir esta sensación confusa, el entendimiento, haciendo lo contrario de lo que hace la vista, se ve precisado a considerar la magnitud y la pequeñez, no confundidas, sino como distintas la una de la otra. Es cierto. Y así ves aquí la causa de que nos preguntemos a nosotros mismos qué es magnitud y qué es pequeñez. Totalmente de acuerdo. Por esto también hemos podido distinguir una cosa como visible y otra como inteligible. Muy bien, dijo. Pues aquí tienes lo que yo quería hacerte comprender cuando decía que, entre los objetos sensibles, hay unos que incitan a la reflexión, que son los que producen, a la vez, dos sensaciones contrarias, y otros que no incitan a reflexionar porque solo producen una sensación. Comprendo ahora, y pienso como tú, dijo. ¿Y en cuál de estas dos clases colocas el número y la unidad? No tengo idea, dijo. Juzga, dije, por lo que acabamos de decir. Si obtenemos un conocimiento suficiente de la unidad en sí por la vista o por cualquier otro sentido, este conocimiento no podrá dirigirnos hacia la contemplación de la esencia, como dijimos antes del dedo. Pero si la vista nos ofrece siempre en la unidad alguna contradicción, de suerte que no parezca más una unidad que lo opuesto a la unidad, en este caso hay necesidad de un juez que decida. El alma embarazada despierta al entendimiento y se ve precisada a hacer indagaciones y a preguntarse a sí misma lo que es la unidad en sí. El conocimiento de la unidad, en este caso, es una de las cosas que elevan al alma y la vuelven hacia la contemplación del ser. Pero la vista de la unidad, dijo, produce en nosotros el efecto de que hablas, porque vemos la misma cosa a la par una y múltiple hasta el infinito. Pero lo que sucede con la unidad, dije yo, ¿no sucede igualmente con todo número, cualquiera que él sea? ¿Cómo no? Pero la aritmética y la ciencia del cálculo tienen por objeto el número. En efecto. Por consiguiente, una y otra son aptas para conducir al conocimiento de la verdad. Perfectamente aptas. He aquí ya, pues, dos de las enseñanzas que buscamos. En efecto, ellas son necesarias al guerrero para disponer bien un ejército, y al filósofo para salir de lo que nace y muere, y elevarse hasta la esencia misma de las cosas, porque sin esto no será nunca un verdadero calculador. Así es, dijo. Pero ocurre que nuestro guardián es, a la vez, guerrero y filósofo. ¿Cómo no? Demos, por lo tanto, Glaucón, una ley a los que hemos destinado en nuestro plan a desempeñar los primeros puestos, para que se consagren a la ciencia del cálculo, para que la estudien, no superficialmente, sino hasta que,
por medio de la pura inteligencia, hayan llegado a conocer la esencia de los números, no para servirse de esta ciencia en las compras y ventas, como hacen los mercaderes y negociantes, sino para aplicarla a las necesidades de la guerra y facilitar al alma el camino que debe conducirla desde la generación a la contemplación de la verdad y de la esencia. Muy bien dicho, contestó. Ahora advierto, dije, cuán sutil es esta ciencia del cálculo y cuán útil al objeto que nos proponemos, cuando se la estudia en sí misma y no para hacer un negocio. ¿Por qué?, preguntó. Por la virtud que tiene de elevar el alma, como acabamos de decir, obligándola a razonar sobre los números, tales como son en sí mismos, sin consentir jamás que sus cálculos recaigan sobre números visibles y palpables. Sabes, sin duda, lo que hacen los que están versados en esta ciencia. Si intentas dividir en su presencia la unidad propiamente dicha, se burlan de ti y no te escuchan, y si la divides, ellos la multiplican otras tantas veces, temiendo que la unidad no parezca como ella es decir, una, sino un conjunto de partes. Gran verdad es la que dices, asintió. Si se les pregunta, varones admirables, ¿de qué número habláis? ¿Dónde están esas unidades tales como suponéis? Perfectamente iguales entre sí sin que haya la menor diferencia y que no se componen de partes. Mi querido Glaucón, ¿qué crees que responderán? Creo que responderían que ellos hablan de cosas que no se pueden comprender de otra manera que por el pensamiento. Ya ves, mi querido amigo, dije yo, que no podemos absolutamente pasar sin esta ciencia, puesto que es evidente que obliga al alma a servirse del entendimiento para conocer la verdad en sí. Así lo hace, efectivamente, dijo. ¿No has observado también que los que han nacido para calculistas tienen mucha facilidad para aprender casi todas las ciencias? Y que hasta los espíritus tardos, cuando se han ejercitado con constancia en el cálculo, alcanzan, por lo menos, la ventaja de adquirir mayor facilidad y penetración para aprender? Así es, dijo. Por lo demás, no te sería fácil encontrar muchas ciencias más penosas de aprender y de practicar que esta. No, en efecto. Por todas estas razones no debemos despreciarla y sí dedicar a ella a los que nazcan con un excelente natural. Consiento en ello, dijo. Por consiguiente, la adoptamos, dije. Veamos si esta otra ciencia, que se relaciona con aquella, nos conviene o no. ¿Cuál es? ¿Será la geometría?, preguntó. La misma, dije yo. Es evidente que nos conviene, por lo menos en cuanto tiene relación con las operaciones de guerra, porque, en condiciones iguales, un geómetra podrá mejor que ningún otro acampar, tomar plazas fuertes, concentrar o desplegar un ejército, y hacer que ejecute todas las evoluciones que están en uso en una acción o en una marcha. A decir verdad, observé, no se necesita mucha geometría ni mucho cálculo para todo esto. Pero es preciso ver si la parte más elevada de esta ciencia tiende a hacer más fácil para el espíritu la contemplación de la idea del bien, porque este es, según dijimos, el resultado de las ciencias que obligan al alma a volverse hacia el lugar donde se encuentra este ser, que es el más dichoso de los seres, y que el alma debe esforzarse en contemplar en todos conceptos. Tienes razón, asintió. Luego, si la geometría mueve al alma a contemplar la esencia de las cosas, ¿nos conviene? Si se detiene en la generación, no nos conviene. Así hemos quedado. Pues bien, ninguno de los que tienen la más pequeña experiencia de geometría nos negará que el objeto de esta ciencia es directamente contrario al lenguaje que usan los que la tratan, dije yo. ¿Cómo?, dijo. En efecto, su lenguaje es ridículo y forzado. Hablan pomposamente de cuadrar, aplicar, añadir y así de lo demás, como si ellos obrasen realmente, y como si todas sus demostraciones tendiesen a la práctica, siendo así que esta ciencia, toda ella, no tiene otro objeto que el conocimiento. Desde luego, dijo. Has de convenir también en otra cosa. ¿En qué? En que tiene por objeto el conocimiento de lo que existe siempre, y no de lo que nace y perece en algún momento. No tengo dificultad en convenir en ello, dijo, porque la geometría tiene por objeto el conocimiento de lo que existe siempre. Por consiguiente, noble amigo, la geometría atrae al alma hacia la verdad, forma en ella el espíritu filosófico, obligándola a dirigir a lo alto sus miradas, en lugar de abatirlas, como suele hacerse, sobre las cosas de este mundo.
Sí, y en gran manera, dijo. Por tanto, ordenaremos también en gran manera a los ciudadanos de Tucalípolis que no desprecien el estudio de la geometría. Tanto más cuanto que, además de esta ventaja principal, tiene otras que no son despreciables. ¿Cuáles son?, preguntó. No solo, por lo pronto, las relativas a la guerra, de que hablaste antes, dije yo. Además, da al espíritu facilidad para aprender las otras ciencias, y así vemos que hay desde este punto de vista una completa diferencia entre el que está versado en la geometría y el que no lo está. La diferencia es absoluta, por Zeus, dijo. Por lo tanto, ¿la estableceremos como segunda enseñanza para nuestros jóvenes alumnos? Establezcámosla. Y la astronomía será la tercera. ¿O no te parece bien? Soy de tu opinión, dijo. Tanto más cuanto que no es menos necesario al guerrero que al labrador y al piloto tener un exacto conocimiento de las estaciones, de los meses y de los años. Verdaderamente, me haces gracia, dije. Parece como que temes que el vulgo te eche en cara que incluyas ciencias inútiles en tu plan de educación. Las ciencias de que hablamos tienen una ventaja inmensa, pero que pocos sabrán apreciar, y consiste en que purifican y reaniman un órgano del alma extinguido y embotado por las demás ocupaciones de la vida, órgano cuya conservación nos importa 1000 veces más que los ojos del cuerpo, puesto que solo por él se percibe la verdad. Cuando digas esto, los que piensan como nosotros en esta materia te aplaudirán, pero no te atengas al voto de los que jamás se han empleado en reflexiones de esta clase, y que no ven en estas ciencias otra utilidad que aquella de que tú hablaste. Mira ahora para quién hablas, a no ser que tú no razones, ni en consideración a los unos, ni en consideración a los otros, sino para ti mismo, sin que por eso lleves a mal la utilidad que los demás puedan sacar de tus palabras. Es cierto que prefiero esto último, interrogar y responder sobre todo para mi propio provecho. Si es así, volvamos atrás, dije yo, porque nos hemos equivocado al tomar la ciencia que sigue inmediatamente a la geometría. Pues ¿cómo lo hemos hecho? De las superficies hemos pasado a los sólidos en movimiento, dije yo, antes de ocuparnos de los sólidos en sí mismos. El orden exigía que, después del segundo desarrollo, hubiéramos tomado el tercero, es decir, el cubo y todo lo que tiene profundidad. Eso es cierto, dijo. Pero me parece, Sócrates, que en este campo aún no se ha hecho ningún descubrimiento. Eso procede de dos causas, dije yo. La primera es que ningún Estado hace aprecio de estos descubrimientos y que se trabaja en ellos débilmente, porque son penosos. La segunda es porque los que se dedican a ella tendrían necesidad de un guía, sin el cual sus indagaciones serán inútiles. Encontrar uno bueno es difícil, y aun cuando se encontrase, en el estado actual de cosas, los que se ocupan de estas indagaciones tienen demasiada presunción para querer obedecerle. Pero si un Estado presidiese a estos trabajos y les diera estimación, los individuos se prestarían a sus miras, y mediante trabajos concertados y sostenidos no se tardaría en descubrir la verdad, puesto que hoy mismo, a pesar del desprecio que se hace de estas cuestiones por no comprender su utilidad, ni siquiera los pocos que a ellas se consagran, solo por la fuerza del encanto que producen, triunfan de todos los obstáculos y hacen cada día nuevos progresos. No sería, pues, extraño que salieran algún día a la luz. Convengo, dijo, en que es un estudio sumamente atractivo. Pero explícame, te lo suplico, lo que decías antes. Pusiste en primer término la geometría o estudio de las superficies. Sí, dije yo. Inmediatamente después, dijo, la astronomía, y luego te volviste atrás. Es porque, queriendo apresurarme demasiado, voy más despacio, dije. Después de la geometría debí hablar del desarrollo en profundidad, pero viendo que en esta materia no se han hecho sino descubrimientos ridículos, la he dejado aparte, para pasar a la astronomía, es decir, al movimiento en profundidad. Muy bien, asintió. Pongamos la astronomía en cuarto lugar, entonces, dije, suponiendo que la disciplina aquí omitida será accesible desde el momento en que un Estado se ocupe de ella. Es, en efecto, muy probable, dijo él. Pero como me has echado en cara, Sócrates, el haber hecho un elogio indebido de la astronomía, voy a alabarla de una manera conforme con tus ideas. Es evidente, a mi parecer, para todo el mundo, que la astronomía obliga al alma a mirar a lo alto, y a pasar de las cosas de aquí a la contemplación de las de allá.
Eso quizá es evidente para cualquier otro que no sea yo, porque no pienso lo mismo, dije. Pues, ¿cuál es tu opinión?, preguntó. Creo que, de la manera que la estudian los que la erigen en filosofía, hace mirar no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió. Me parece que te formas una idea no precisamente mezquina de lo que yo llamo conocimiento de las cosas de lo alto. ¿Crees que si uno distinguiese algo al considerar de abajo arriba los adornos de un techo, miraría con la inteligencia y no con los ojos? Quizá tengas razón y yo me engaño groseramente. Pero yo no puedo reconocer otra ciencia que haga al alma mirar a lo alto que la que tiene por objeto lo que es y lo que no se ve. Mientras que, ya sea a lo alto con la boca abierta, ya bajando la cabeza y teniendo medio cerrados los ojos, si alguno intenta conocer algo sensible, niego que llegue a conocer nada, porque nada de lo sensible es objeto de la ciencia, y sostengo que su alma no mira a lo alto, sino hacia abajo, aunque esté nadando boca arriba sobre la tierra o sobre el mar. Tienes razón en reprenderme, porque bien lo merezco, dijo. Pero dime, ¿qué es lo que encuentras de reprensible en la manera con que se enseña hoy la astronomía? ¿Y qué variación convendría hacer que fuera útil a nuestro designio? La siguiente, dije yo. Que se admire la belleza y el orden de los astros que adornan el cielo, nada más justo, pero como, después de todo, no dejan de ser objetos sensibles, quiero que se ponga su belleza muy por bajo de la belleza verdadera, de la que producen la velocidad y la lentitud reales en sí en sus relaciones mutuas y en los movimientos que comunican a los astros, según el verdadero número y todas las verdaderas figuras. Estas cosas escapan a la vista y no pueden comprenderse sino por la razón y por el pensamiento. ¿Crees tú lo contrario? De ninguna manera, dijo. Quiero, pues, que el cielo recamado, dije, no sea más que una imagen que nos sirva para nuestra instrucción como servirían a un geómetra las figuras, ejecutadas por Dédalo o por cualquier otro escultor o pintor. Considerándolas, en efecto, como obras maestras de arte, un geómetra tendría por ridículo, sin embargo, estudiarlas seriamente para descubrir en ellas la verdad absoluta de las relaciones de igualdad, de lo doble o cualquier otra. Seguramente sería ridículo, dijo. Pues bien, dije yo, ¿el verdadero astrónomo no pensará lo mismo respecto a las revoluciones celestes? Creerá, sin duda, que el que ha hecho el cielo ha reunido en él y en lo que contiene la mayor belleza que es dado reunir en cosas semejantes. Pero en cuanto a las relaciones del día a la noche, de los días a los meses, de los meses a los años, y en fin, de unos astros con otros o de ellos con aquellos, ¿no crees que mirará como una extravagancia que se imagine que estas relaciones sean siempre las mismas y que jamás muden, aun cuando solo se trata de fenómenos materiales y visibles y de buscar por todos los medios en todo esto el descubrimiento de la verdad misma? Ahora ya te entiendo y creo que tienes razón, dijo. Y así nos serviremos de los astros en el estudio de la astronomía, dije yo, como nos servimos de los problemas en la geometría, sin detenernos en lo que pasa en el cielo. Si queremos hacernos verdaderos astrónomos y sacar algún provecho de la parte inteligente de nuestra alma, que sin esto no nos sería de utilidad alguna. De esta manera haces el estudio de la astronomía mucho más difícil que lo es en la actualidad, dijo. Y aún me parece que debemos prescribir el mismo método, dije yo, respecto a las demás ciencias, pues de no ser así, ¿qué utilidad tendríamos como legisladores? 12. ¿Puedes recordarme aún alguna otra ciencia que pueda servir a nuestros planes? Ninguna viene ahora a mi memoria, dijo. Sin embargo, dije, el movimiento, a mi parecer, no presenta una sola forma, porque tiene muchas. Un sabio podría enumerarlas todas, pero nosotros solo nombraremos las dos que conocemos. ¿Cuáles son? La ya citada es la primera, la otra es la que corresponde a esta, dije yo. ¿Cuál es esa otra? Parece que los oídos han sido hechos para los movimientos armónicos, dije, como los ojos para los movimientos astronómicos, y los pitagóricos dicen que estas dos ciencias, la astronomía y la música, son hermanas, y nosotros somos de su opinión, ¿no es así, Glaucón? Así es, dijo. Pues bien, dije yo, como la labor es grande, les preguntaremos a aquellos su opinión sobre estas cosas y algunas otras si es preciso, pero observando cuidadosamente nuestra máxima. ¿Qué máxima? Vigilar para que no se den a nuestros discípulos enseñanzas en esta materia que sean imperfectas y no conduzcan,
al punto a donde deben ir a parar todos nuestros conocimientos, como dijimos antes, con motivo de la astronomía. ¿No sabes que la armonía es hoy tratada igual que aquella? Se limita esta ciencia a la medida de los tonos y de los acordes sensibles, trabajo tan inútil como el de los astrónomos. Por los dioses que es también harto ridículo, dijo. Nuestros músicos hablan sin cesar de intervalos condensados, extienden su oído como para sorprender los sonidos al paso. Y unos dicen que oyen un sonido medio entre dos tonos, y que este sonido es el más pequeño intervalo que los separa y hay que medir con él, otros sostienen, por el contrario, que las cuerdas han dado dos tonos perfectamente semejantes, y todos prefieren el juicio del oído al de la mente. Hablas de esos famosos músicos, dije yo, que no dan descanso a las cuerdas, que las ponen en tortura y las atormentan por medio de las clavijas. Podría llevar más adelante esta descripción y hablar de los golpes que con el plectro dan a las cuerdas y de las acusaciones que dirigen a estas y que éstas niegan, desafiando a sus verdugos, pero dejando este punto de claro que no es de estos de los que quiero hablar, sino de aquellos a quienes nos hemos propuesto interrogar sobre la armonía. Estos, por lo menos, hacen lo mismo que los astrónomos. Indagan los números de que resultan los acordes que hieren el oído, pero no llegan a ver solamente en estos acordes un medio de descubrir cuáles números son armónicos y cuáles no lo son, ni de dónde procede esta diferencia. Esa indagación sería verdaderamente digna de un genio, dijo. Ella conduce, indudablemente, dije yo, al descubrimiento de lo bello y de lo bueno. Pero si se lleva a cabo con otro fin, no servirá de nada. Es natural, dijo. Pienso, en efecto, dije, que si el estudio de todas las ciencias de que acabamos de hablar tuviese por efecto hacer conocer las relaciones íntimas y generales que tienen unas con otras, este estudio sería entonces un gran auxiliar para el fin que nos hemos propuesto, pues en otro caso no merecería la pena consagrarse a él. Soy de tu opinión, dijo, pero Sócrates, semejante trabajo será muy largo y muy penoso. ¿Hablas del preludio, dije yo, o de otra cosa? ¿No sabemos que todo esto no es más que una especie de preludio del canto que debemos aprender? En efecto, ¿son a tu parecer dialécticos todos los que están versados en estas ciencias? No, por Zeus, he encontrado muy pocos entre ellos, dijo. Y bien, el que no está en posición de dar o de entender la razón de cada cosa, ¿crees que pueda conocer jamás lo que, según hemos dicho, era necesario saber? Pregunté. No creo tampoco eso, dijo. Aquí tienes, pues, mi querido Glaucón, dije, el canto mismo que interpreta la dialéctica. Esta, aun siendo inteligible, puede ser representada por el órgano de la vista que, según hemos demostrado, se eleva gradualmente del espectáculo de los animales al de los astros y, en fin, a la contemplación del mismo sol. Y así, el que se dedica a la dialéctica, renunciando en absoluto al uso de los sentidos, se eleva, solo mediante la razón, hasta lo que es cada cosa en sí, y si continúa sus indagaciones hasta que haya percibido mediante el pensamiento el bien en sí, ha llegado al término de los conocimientos inteligibles, así como el que ve el sol ha llegado al término del conocimiento de las cosas visibles. Exactamente, dijo. ¿Y no es este viaje lo que tú llamas marcha dialéctica? ¿Cómo no? Y, dije yo, el verse libre de sus cadenas y después, abandonando las sombras, dirigirse hacia las figuras artificiales y hacia la luz que las alumbra. Salir de este lugar subterráneo para subir hasta los sitios que ilumina el sol, y al no poder fijarse, desde luego, ni en los animales, ni en las plantas, ni en el sol, recurrir a las divinas imágenes de los mismos, pintadas en la superficie de las aguas y en sus sombras, aunque estas sombras pertenezcan a seres reales, no a objetos artificiales. Como sucedía en la caverna, y no estén formadas por aquella luz que nuestro prisionero tomaba por el sol. He ahí el efecto del estudio de las ciencias de que hemos hablado. Eleva la parte más noble del alma hasta la contemplación del más excelente de los seres, como en el otro caso, el más penetrante de los órganos del cuerpo se eleva a la contemplación de lo más luminoso que hay en el mundo, material y visible. Estoy conforme en todo lo que dices, admitió, sin embargo. Desde cierto punto de vista me parece difícil de aceptar y desde otro me parece difícil de desechar. Pero como no es esta la única vez que hablaremos de esta materia, y más adelante volveremos muchas veces a ella, doy por sentado que así sea, y ahora pasemos a otro canto y estudiémoslo con el mismo esmero que el preludio.
Dinos, pues, en qué consiste la dialéctica, en cuántas especies se divide y por qué camino se llega a ella. ¿Por qué hay trazas de que el término a dónde van a parar estos caminos es el reposo del alma y el fin de su viaje? No podrías seguirme hasta ese punto, mi querido Glaucón, dije, por más que no te faltara mi decidida voluntad. No sería ya la imagen lo que yo te haría ver, sino la verdad misma, por lo menos tal como yo la pienso. Si al pensar así me engaño o no, esto no hace al caso. Lo que se trata de probar es que existe algo semejante digno de ver, ¿no es así? ¿Cómo no? ¿Y no es cierto que solo la dialéctica puede descubrirlo a un espíritu ejercitado en lo que a poco enumerábamos, sin que se conozca otro camino? También eso merece ser probado. Por lo menos hay un punto que nadie puede negar, dije yo, y es que este método es el único por el que puede llegarse con regularidad a descubrir la esencia de cada cosa. Porque, por lo pronto, la mayor parte de las artes solo se ocupan de las opiniones de los hombres y de sus gustos, de la producción y de la fabricación, y si se quiere, solo de la preparación de los productos de la naturaleza o del arte. En cuanto a las otras artes, como la geometría y todas las de la misma clase, que a nuestro parecer tienen alguna relación con el ser, vemos que el conocimiento que de éste tienen se parece a un sueño, que les será siempre imposible verlo con esa vista clara que distingue la vigilia del ensueño, mientras no se eleven por encima de sus hipótesis, de las que no dan la razón. ¿Cómo es posible que lleguen nunca a ser conocimiento demostraciones fundadas en principios inciertos y que sirven, sin embargo, de base a conclusiones y proposiciones intermedias mezcladas con lo que no se sabe? No es posible, dijo. El método dialéctico es, pues, el único, dije, que, dejando a un lado las hipótesis, se encamina hacia el principio mismo para afirmar su pie, sacando poco a poco el ojo del alma del cieno en que estaba sumido, y elevándole a lo alto con el auxilio y por el ministerio de las artes de que hemos hablado. Hemos distinguido estas muchas veces con el nombre de ciencias para conformarnos al uso, pero sería preciso darles otro nombre, que ocupase un punto medio entre la oscuridad de la opinión y la evidencia de la ciencia. Antes nos servimos del nombre de pensamiento discursivo. Pero a mi juicio tenemos cosas demasiado importantes de que tratar, para que nos detengamos ahora en una disputa de palabras. No te equivocas, dijo. Pero, ¿bastará que el alma emplee solo aquel nombre que de alguna manera haga ver claramente la condición de la cosa? Bastará. Mi dictamen es que continuemos llamando ciencia a la primera y más perfecta manera de conocer, dije yo, pensamiento discursivo a la segunda, creencia a la tercera, figuración a la cuarta, comprendiendo las dos últimas bajo el nombre de opinión y las dos primeras bajo el de inteligencia, de suerte que la generación sea el objeto de la opinión y la esencia el de la inteligencia, y que la inteligencia sea a la opinión, la ciencia a la creencia, el pensamiento discursivo a la figuración, lo que la esencia es a la generación. Dejemos por ahora, mi querido Glaucón, el examen de las razones en que se funda esta analogía, así como la manera de dividir en dos especies la clase de objetos sometidos a la opinión y la que pertenece a la inteligencia, para no vernos envueltos en discusiones más largas que todas aquellas de que ya hemos salido. Por mi parte, dijo, convengo también en esto en la medida en que puedo seguirte. ¿No llamas dialéctico al que posee noción de la esencia de cada cosa? ¿Y no dices de un hombre que no tiene inteligencia de una cosa cuando no puede dar razón de ella ni a sí mismo ni a los demás? ¿Cómo podría decir otra cosa? Aseguró. Razonemos del mismo modo respecto al bien. Un hombre que no puede separar por el entendimiento la idea del bien de todas las demás, ni dar de ella una definición precisa, ni vencer todas las objeciones, como un hombre de corazón en un combate, ni fundar sus argumentos en la esencia, no en la apariencia, destruyendo todos los obstáculos mediante un razonamiento irresistible. No dirás de él que ni conoce el bien en sí. Sí, por Zeus, lo diré con toda vehemencia, exclamó. Pero si alguna vez te encargases realmente de la educación de estos hijos imaginarios, que formas aquí de palabra, ¿no los pondrías a la cabeza del Estado y no los revestirías con un gran poder para disponer de los negocios públicos? Si eran incapaces de dar razón de sus pensamientos, siendo estos para ellos como en geometría las líneas que se llaman irracionales. No, seguramente, dijo. Les ordenarías, por consiguiente, que se dedicasen especialmente a la ciencia de interrogar y de responder de la manera más sabia posible?
Sí, se lo prescribiré de concierto contigo, dijo. Por lo tanto, dije yo, juzgas que la dialéctica es, por decirlo así, el coronamiento y el colmo de las demás ciencias, que no hay ninguna que pueda colocarse por encima de ella, y que cierra la serie de las ciencias que importa aprender. Sí, dijo. Por consiguiente, dije yo, te falta ahora designar las personas a quienes debemos hacer partícipes de estas enseñanzas, y de qué manera. Es evidente, dijo. ¿Recuerdas cuál es el carácter de los que hemos escogido para gobernar? ¿Cómo no? Entonces considera que también en otras cosas debemos escoger hombres de aquel temple, y que era preciso preferir los más firmes, los más valientes y, si es posible, los más hermosos. Pero estas ventajas corporales y la nobleza de sentimientos no eran bastante, y se exigió que tuviesen las disposiciones convenientes para la educación que queríamos darles. ¿Cuáles son estas disposiciones? Buen amigo, dije, la sagacidad necesaria para el estudio de las ciencias y la facilidad para aprender, porque al alma repugnan más presto las dificultades que presentan las ciencias abstractas que las que ofrece la gimnasia, porque el trabajo es solo para el alma, que no lo comparte con el cuerpo. Cierto, dijo. Además es preciso que tengan memoria y tesón, que amen toda especie de trabajo sin distinción, pues de no ser así, ¿cómo crees que habrían de consentir la amalgama de tantos trabajos corporales y tantas reflexiones y ejercicios? Jamás lo consentirían de no haber nacido dotados de las condiciones más felices, contestó. En efecto, el error en que se incurre en nuestros días, dije yo, y que tanto daño ha causado a la filosofía procede, como ya hemos dicho, de la poca consideración en que se la tiene porque no está hecha para espíritus bastardos, sino para verdaderos y legítimos talentos. ¿Cómo? Preguntó. Por lo pronto, los que quieran dedicarse a ella deben ser de tal suerte que nada haya en ellos de cojera en amor al trabajo. No basta que en parte sean laboriosos y en parte indolentes, que es lo que sucede cuando un joven, lleno de ardimiento por la gimnasia, por la caza y por todos los ejercicios del cuerpo, rechaza todo estudio y las conversaciones e indagaciones científicas, esquivando esta clase de trabajos. Igualmente cojean de amor al trabajo los que tienen un carácter enteramente opuesto. Nada más cierto, asintió. ¿Y no deberemos colocar, pregunté, en el rango de las almas lisiadas con relación al estudio de la verdad las que, detestando la mentira voluntaria y no pudiendo sufrirla sin sentir repugnancia dentro de sí e indignación para los demás, no tienen el mismo horror por la mentira involuntaria, ni se consideran rebajados a sus propios ojos cuando se los convence de su ignorancia, y antes bien se revuelcan en ella con la misma complacencia que un puerco en el fango? Sí, sin duda, dijo. No menos atención es preciso prestar, dije yo, para discernir los caracteres nobles de los caracteres bastardos en razón de la templanza, de la fortaleza, de la grandeza de alma y de las demás virtudes. Por no saber distinguirlos, los particulares y los estados someten sus intereses, estos a magistrados débiles e incapaces, y aquellos a amigos de iguales condiciones, por servirse de ellos inconscientemente. Eso sucede, en efecto, dijo. Tomemos, pues, dije, todas las precauciones para hacer una buena elección. Porque si solo dedicamos a los estudios y ejercicios de esta importancia a personas a quienes nada falte ni con relación al cuerpo ni con relación al alma, la misma justicia nada tendrá que echarnos en cara, y nuestro Estado y nuestras leyes se mantendrán firmes, pero si dedicamos a estos trabajos personas indignas, sucederá todo lo contrario y pondremos aún en más completo ridículo a la filosofía. Eso sería para nosotros una vergüenza, dijo. Sin duda, pero no me hago cargo de que yo mismo estoy dando lugar a que se rían a mi costa, dije. ¿Por qué? Preguntó. Porque olvido que todo esto no es más que un juego, dije, y hablo con demasiado calor. Lo que me ha irritado es que al echar una mirada a la filosofía y verla tratada con el mayor desprecio, no he podido contener mi indignación contra los que la ultrajan y he hablado con demasiada seriedad. Tu auditorio no advierte que te hayas excedido, por Zeus, dijo. No lo cree así el orador, dije. Pero sea de esto lo que quiera, no olvidemos que nuestra primera elección recaía sobre ancianos, y que aquí no estaría muy en su lugar, porque no hay que creer a Solón cuando dice que un anciano puede aprender muchas cosas. Más fácil sería para él correr. No, todos los grandes trabajos están reservados a la juventud. Por fuerza, dijo.
Desde la edad más tierna es preciso destinar nuestros discípulos al estudio de los números, de la geometría y demás ciencias que sirven de preparación a la dialéctica. Pero es necesario desterrar de la enseñanza todo lo que sean trabas y coacciones. ¿Por qué razón? Porque un espíritu libre, dije yo, no debe aprender nada como esclavo. Que los ejercicios del cuerpo sean forzosos o voluntarios, no por eso el cuerpo deja de sacar provecho. Pero las lecciones que se hacen entrar por fuerza en el alma no tienen en ella ninguna fijeza. Es cierto, dijo. No emplees la violencia, pues, con los niños cuando les des las lecciones, dije, haz de manera que se instruyan jugando, y así te pondrás mejor en situación de conocer las disposiciones de cada uno. Lo que dices me parece muy sensato, asintió. ¿Y recuerdas, pregunté, que, según dijimos antes, es preciso llevar a los niños a la guerra a caballo, hacer que presencien el combate y hasta aproximarlos a la pelea cuando no haya en ella gran peligro, y procurar en cierta manera que gusten la sangre, como se hace con los perros jóvenes de caza? Me acuerdo de eso, dijo. Pondrás, pues, a un lado los que hayan mostrado más agilidad en estos trabajos, estudios y peligros, dije. ¿A qué edad?, preguntó. Cuando hayan concluido su curso de ejercicios gimnásticos, dije, porque durante este tiempo, que será de 2 a 3 años, les es imposible dedicarse a otra cosa, porque no hay nada más enemigo de las ciencias que la fatiga y el sueño. Por otra parte, los ejercicios gimnásticos son una prueba a la que importa mucho someterlos. ¿Cómo no?, dijo. Pasado este tiempo, y cuando hayan llegado a los 20 años, seguí, concederás, a los que hayas escogido, distinciones honrosas, y les presentarás en conjunto los conocimientos que hayan adquirido por separado durante la infancia, a fin de que se acostumbren a ver de una ojeada y desde un punto de vista general las relaciones que las disciplinas guardan entre sí y a conocer la naturaleza del ser. Este método es el único que puede afirmar en ellos los conocimientos que habrán adquirido, dijo. También es el medio más seguro de distinguir la naturaleza dialéctica de cualquier otra, dije, porque el que sabe reunir los objetos desde un punto de vista general ha nacido para la dialéctica. Los que no están en este caso, no. Soy del mismo parecer, dijo. Después de haber observado, continué, cuáles son los mejores de este género. A los que hayan mostrado más constancia y firmeza, ya en el estudio, ya en los trabajos de la guerra, ya en las demás pruebas prescritas, cuando hayan llegado a los 30 años, les concederás mayores honores. Y dedicándolos a la dialéctica, distinguirás los que, sin auxiliarse de los ojos y de los demás sentidos, puedan por la sola fuerza de la verdad elevarse hasta el conocimiento del ser, y aquí es, mi querido amigo, donde es preciso tomar las mayores precauciones. ¿Por qué?, preguntó. ¿No has fijado tu atención, pregunté, en el gran mal que reina en nuestros días en la dialéctica? ¿Qué mal?, dijo. Creo, dije, que está inficionada de iniquidad. Es cierto, dijo. ¿Crees que haya nada de sorprendente en este desorden? ¿No excusas a los que se entregan a él?, pregunté. ¿En qué conceptos son excusables?, dijo. Les sucede lo mismo, dije, que a un hijo supuesto que, educado en el seno de una familia noble y opulenta, en medio del Fausto y rodeado de adulaciones, se apercibiese, cuando fuese ya grande, de que los que se dicen sus padres no lo son, sin poder descubrir los verdaderos. ¿Podrías decirme qué pensaría de sus aduladores y de sus pretendidos padres antes de conocer su posición y, después de haberla conocido? ¿O prefieres saber lo que yo pienso? Prefiero esto último, dijo. Me imagino que en el primer caso tendría respeto a su padre, dije, a su madre y a los demás que miraba como parientes, que no a sus aduladores, que estaría más dispuesto a socorrerlos si los veía en la indigencia, que lo estaría menos a maltratarlos de palabra o de hecho, en una palabra, que en las cosas esenciales les obedecería antes que a sus aduladores durante todo el tiempo que ignorase la verdad. Es natural, dijo. Pero apenas supiera la verdad, en el momento, sus respetos y sus atenciones disminuirían para con aquellos y aumentarían para con los aduladores. Se entregaría a estos con menos reservas que antes, siguiendo en todos sus consejos, y viviendo con ellos públicamente en la mayor familiaridad, mientras que nada le importaría ni su padre ni sus supuestos parientes, a no estar dotado de un natural muy bueno.
las cosas no dejarían de pasar como dices. Pero ¿cómo se relaciona esta imagen con los que se consagran a la dialéctica? De la manera siguiente, no se nos educa desde la infancia en los principios de justicia y de honestidad, principios que honramos y obedecemos como a nuestros padres. Así es. ¿No hay también, seguí, máximas opuestas a estos principios, máximas que solo prometen placer y que asedian nuestra alma como otros tantos aduladores, pero que no arrastran a los que tengan un mínimo de mesura, que conservan siempre el mismo respeto y la misma sumisión a aquellos otros principios paternos? Así es. ¿Y qué? Dije yo. Si llega a preguntarse al que está en esta disposición de espíritu qué es lo que se llama honroso, y si después de haber respondido conforme a lo que aprendió de boca del legislador, se le rebate su respuesta, se le confunde en repetidas ocasiones y se le pone en la necesidad de dudar si aquello es más honroso que deshonroso. Si se repite esta escena con respecto a lo justo, a lo bueno y a las demás cosas que él reverenciaba, ¿qué partido te parece que tomará en razón del respeto y de la sumisión que prestaba antes a los principios? Necesariamente los honraría y obedecería menos que antes, dijo. Pues bien, dije yo, cuando llegue el caso de no sentir el mismo respeto por tales principios y de no reconocer las relaciones íntimas que con él tienen, y si, por otra parte, le es imposible descubrir por sí mismo la verdad, ¿cómo puede menos de abrazar otra vida sino aquella que le lisonjea? No puede menos, dijo. Se hará, por consiguiente, rebelde a las leyes a que era antes sumiso. Por fuerza. Por consiguiente, los que se dedican a la dialéctica de esta manera no deben caer en este inconveniente. Después de todo, ¿merecer que se les perdone? Y además que se les tenga compasión, dijo. Pues para no exponer a nuestros discípulos a la misma compasión, cuando hayan llegado a los 30 años y antes de destinarlos a la dialéctica, procurarás tomar todas las precauciones necesarias. Desde luego, dijo. ¿No es una excelente precaución que no gusten de la dialéctica cuando son demasiado jóvenes? No ignoras, sin duda, que los jóvenes, cuando han gustado de los primeros argumentos, se sirven de ellos como de un pasatiempo y tienen fruición en provocar controversias sin cesar. A ejemplo de los que los han confundido en la disputa, ellos, a su vez, confunden a los demás y, semejantes a los perros jóvenes, se complacen en dar tirones y mordiscos verbales a cuantos se les aproximan. Sí, gozan soberanamente, dijo. Después de muchas disputas en que han salido unas veces vencidos y otras vencedores, concluyen, de ordinario, por no creer nada de lo que creían antes. De esta manera dan ocasión a que los demás los desacrediten a ellos y a la filosofía. Nada más cierto, dijo. En una edad más madura, en cambio, dije yo, no se incurrirá en esta manía, se imitará, más bien, a los que trabajan para descubrir la verdad que a los que contradicen solo por entretenimiento y diversión. De esta manera se comportará él de forma más moderada y se pondrá la profesión filosófica en un grado de estimación que no tenía antes. Muy bien, dijo. Por vía de precaución dijimos antes que a los ejercicios de la dialéctica solo debían admitirse espíritus sólidos y graves, en vez de admitir, como se hace en nuestros días, al primero que llega, aun cuando muchas veces no tenga disposición para ello. Totalmente cierto, dijo. Será bastante dar a la dialéctica un tiempo doble del que se ha dado a la gimnasia, y consagrarse a ella sin tregua y tan exclusivamente como se hizo con los ejercicios del cuerpo. ¿Cuántos años? 4 o 6. Preguntó. No importa, pon 5. Después de esto los harás descender de nuevo a la caverna, en efecto, obligándoles a pasar por los empleos militares y por las demás funciones propias de su edad, a fin de que no cedan a nadie en experiencia. Observarás si en todas estas pruebas se mantienen firmes, aunque estén distraídos y sean solicitados por todas partes o si vacilan. ¿Y cuánto tiempo han de durar estas pruebas? Dijo. 15 años, contesté. Entonces es llegada la ocasión de conducir al término a aquellos que a los 50 años hayan salido indemnes de estas pruebas y se hayan distinguido en el estudio y en toda su conducta, precisándoles a dirigir el ojo del alma hacia aquello que alumbra todas las cosas.
a contemplar el bien y a servirse de él toda su vida como de un modelo para gobernar, cada cual en su día, sus costumbres, las del Estado y las de los particulares, ocupándose casi siempre del estudio de la filosofía, pero cargando, cuando toque el turno, con el peso de la autoridad y de la administración de los negocios sin otro fin que el bien público, y en la persuasión de que se trata menos de ocupar un puesto de honor que de cumplir un deber indispensable. Entonces es cuando, después de haber trabajado sin descanso en formar y dejar al Estado sucesores dignos de reemplazarles, podrán pasar de esta vida a las islas de los bienaventurados. El Estado les erigirá magníficos mausoleos si la pitia lo autoriza. Se les harán sacrificios como a genios tutelares y por lo menos como a almas bienaventuradas y divinas. Acabas, Sócrates, exclamó, de fabricar, como un hábil escultor, perfectos hombres de Estado. Di también mujeres, mi querido Glaucón, dije yo, porque no creas que haya hablado yo más bien de hombres que de mujeres, siempre que estén dotadas de una aptitud conveniente. Así debe ser, puesto que en nuestro sistema es preciso que todo sea común entre los dos sexos, dijo. Y bien, amigos míos, dije, ¿me concederéis ahora que nuestro proyecto de Estado y de gobierno no es una vana quimera? La ejecución es difícil, sin duda, pero es posible, y solo lo es, como se ha dicho, cuando estén a la cabeza de los gobiernos uno o muchos verdaderos filósofos que, mirando con desprecio los honores que hoy con tanto ardor se solicitan, en la convicción de que no tienen ningún valor, no estimando sino lo recto y los honores que de ello dimanan, poniendo la justicia por encima de todo por su importancia y su necesidad, sometidos en todo a sus leyes y esforzándose en hacerlas prevalecer, acometan la organización de su propio Estado. ¿De qué manera?, preguntó. Enviarán al campo a todos los ciudadanos que pasen de 10 años, y después de haber, de esta suerte, sustraído al influjo de las actuales costumbres a los hijos de estos ciudadanos, los educarán conforme a sus propias costumbres y a sus propias leyes, que son las que nosotros hemos expuesto antes. Por este medio establecerán en el Estado, en poco tiempo y sin dificultad, el gobierno de que hemos hablado, brindando así grandes beneficios al pueblo. Desde luego, dijo. Creo, Sócrates, que has encontrado la manera como debe llevarse a cabo nuestro proyecto, en el supuesto de que algún día se verifique. Daremos, pues, aquí por terminado nuestro discurso sobre el Estado y sobre el hombre que se le parece. Pues es fácil también ver ahora cuál debe ser este hombre según nuestros principios. Está claro, dijo, y en lo tocante a tu pregunta, la materia está agotada.